Nos toca ahora hablar del epicureísmo, otra de las grandes escuelas helenísticas. A diferencia del estoicismo, que como ya hemos visto presenta variados matices según las épocas, el epicureísmo permanece siempre igual a sí mismo, desde sus orígenes. Es la doctrina del maestro y fundador Epicuro, quien justamente la va a crear y difundir en una copiosa obra. Epicuro fue oriundo de Samos en el 341 a.C., nace en el seno de una familia de colonos atenienses pobres y desde temprano se dedica al estudio de la filosofía. Al comienzo probablemente cercano a los platónicos, con quienes discrepa, luego también con los atomistas, pero él se consideró siempre un autodidacta, no porque no mantuviera vínculos con los otros filósofos de la época, sino que porque su relación con ellos era siempre de carácter igualitario y amical, y porque en sus estudios y su producción doctrinaria había trabajado siempre solo. Su interés por la filosofía despierta a los 14 años. De esa época de juventud se conoce poco de su vida, probablemente fue maestro de escuela elemental como su padre y luego estableció su propio círculo filosófico y anduvo por varias ciudades hasta que a los 36 años regresa a Atenas, buscando sin duda un lugar más propicio para difundir su pensamiento, y adquiere una casa con un jardín donde funda su escuela y vive con sus discípulos dedicado al estudio y a la enseñanza. La escuela que él fundara recibe justamente el nombre de El Jardín, pero no era para nada una escuela al modo de la academia o del liceo, un centro de estudio e investigación con una currícula formal, sino más bien era una comunidad de amigos apartados de la vida civil y ligados por principios comunes y un especial estilo de vida. En esa comunidad del jardín eran admitidos todos, sin ninguna distinción, aún esclavos y mujeres que, como ya vimos, no gozaban siquiera del rango de ciudadanos. La amistad era uno de los valores más apreciados y el jardín proveyó el escenario apropiado para su realización y el maestro fue su más perfecta encarnación. Por todos era conocido su carácter bondadoso y leal a sus amigos, y lo reconocen incluso aquellos que, como Cicerón, no tenían ninguna simpatía con Epicuro. Y sin embargo, Epicuro no buscaba el aplauso de las multitudes, prefería más bien la compañía de los pocos y esa vida sosegada, apartada de la vida pública. Por tanto, no fue un gesto de denuncia y rechazo de lo institucional lo que lo llevó a ese tipo de vida, sino una cuestión de preferencias. Y así realmente vivió hasta su muerte a los 71 años, entre libros y amigos, cultivando la armonía y rodeado de discípulos que lo veneraban como una especie de portador de la luz. A su muerte, los seguidores se ocuparon de difundir su doctrina como un evangelio intangible, porque era tanta la devoción que tenían por el maestro que cualquier modificación lo consideraban como una deslealtad. Con ese tono casi dogmático, el epicureísmo se expande entonces por todo el Mediterráneo y surgen jardines epicúreos en Grecia, Asia Menor, Egipto, Italia, hasta que en el siglo I a.C. Cicerón debe reconocer a su pesar
que los epicúreos con sus escritos se han apoderado de Italia entera. La influencia va a perdurar por varios siglos, porque en el 200 después de Cristo, en un lugar de la actual Turquía, un anciano llamado Diógenes esculpe una gran muralla de piedra con una inscripción de más de 100 metros, que es un extracto de la doctrina epicúrea, que él dice regala a la humanidad para su felicidad. Esa inscripción, descubierta en 1884 por dos arqueólogos franceses, comienza diciendo que en el ocaso de la vida quiere elevar un himno a Epicuro por la felicidad que le ha dado sus enseñanzas y que desea transmitir a la posteridad un concepto, que es que las variadas divisiones de la tierra dan a cada pueblo una patria distinta, pero el mundo habitado ofrece a los hombres capaces de amistad una sola casa común, la tierra. Aparte del valor documental de esta inscripción, testimonia no solo la vitalidad que conservaba el epicureísmo después de 5 siglos, sino también la veneración y gratitud a la figura del maestro y a su doctrina. Sin embargo, los epicúreos no carecían de adversarios. Sus enemigos no eran pocos ni de escasa influencia. En su mayor parte provenían de las filas de los estoicos, quienes no solo criticaban la doctrina, sino que hacían circular toda clase de rumores calumniosos para desprestigiarlo. Acusaban al maestro de llevar una vida licenciosa, entregado a todos los placeres y vicios, cuando en realidad acabamos de ver que su vida era un modelo de austeridad. Esta campaña de desprestigio costó a los epicúreos muchas persecuciones, castigos, expulsiones y, lo que es peor, una mala fama inmerecida que llega hasta nuestros días y una tergiversación de la doctrina que está inclusive grabada en el lenguaje cuando hacemos de la palabra epicúreo un sinónimo de libertino o dado a los placeres. Hay que entonces preguntarse cuál puede ser el motivo de ese ensañamiento. Y podemos pensar que los estoicos, quienes pese a todo su prédica sobre la vida austera nunca renunciaron a la vida pública y a las ventajas que ésta les aportaba en lo relativo a poder, riqueza, no vieran con buenos ojos la prédica epicúrea contra la vida política. Y tampoco debían aprobar de buen grado el ensalzamiento de la amistad como valor supremo y ese espíritu abierto que acogía en la comunidad todo tipo de personas sin distinción de rango, sexo o nacionalidad. Si bien es cierto que la amistad, la llamada filía, era una institución entre los griegos, esta estaba siempre referida a la amistad de los iguales, o sea, la igualdad de los ciudadanos, que era lo mismo que decir varón, libre y propietario. Las mujeres y esclavos no alcanzaban el rango de los iguales. Esto ya lo vimos en Platón y en Aristóteles. Vimos también cómo todavía había camino por recorrer en la restringida democracia griega, pero también vimos que ya comenzaban a escucharse voces de renovación, primero con los cirenaicos y ahora con los epicúreos, quienes también en el terreno de la filosofía cumplieron un rol de difusión y popularización, poniendo fin al tradicional elitismo que caracterizaba a los círculos intelectuales. Con respecto a las fuentes, podemos decir que el epicureísmo es Epicuro hecho vida, hecho obra, una doctrina que permaneció por siglos idéntica a sí misma y que está vertida en una obra vastísima,
porque Epicuro parece haber sido un prolífico escritor. Diógenes Laercio, el biógrafo que ya hemos mencionado de todos estos pensadores, le atribuye la autoría de 300 rollos que reagrupa en 41 títulos, asegurando que supera en cantidad a todos los escritores. Pero desafortunadamente no se conserva nada de esta obra, solo una serie de máximas en un manuscrito vaticano y 3 cartas, de las cuales la que más interesa es la carta a Menoceo, que es como un extracto de su doctrina moral. Sí tenemos algunas fuentes secundarias, por ejemplo la más importante es la del poeta romano Lucrecia, que fue apologista del epicureísmo, y en su extenso poema De Rerum Natura expone casi toda la teoría atomista de Epicuro. Otras fuentes son Séneca, quien a pesar de ser estoico ha mostrado en sus cartas morales una profunda simpatía y respeto a Epicuro, y luego Cicerón y Plutarco, quienes por el contrario le son adversos, pero también constituyen un testimonio de esa hostilidad que la escuela inspiraba en los contemporáneos. Empecemos entonces ahora con la ética, que es la parte de la doctrina que todavía conserva cierto interés para nosotros. Y digamos también que el epicureísmo conforma un sistema, es decir, que hay un entramado entre una cosmología, una teoría del conocimiento, una ética, y esto tiene su razón de ser porque para Epicuro de nada sirven las especulaciones filosóficas que no ayuden al hombre a alcanzar la felicidad. O sea, la concepción acerca de la naturaleza y la teoría del conocimiento debían estar en armonía con la ética. ¿Y qué tenemos en teoría del conocimiento? En primer lugar, la confianza en la experiencia inmediata. O sea, una ruptura total con el dualismo platónico que entiende que existen dos mundos, el de las cosas sensibles y el mundo de las ideas, y también presenta una separación entre las vías del conocimiento, que son la de la sensación, que siempre nos lleva a la falsedad, y la de la razón, que es la única que nos puede dar el conocimiento verdadero. Ahora, esta confianza en la experiencia inmediata parece ser una buena base para el hedonismo, sobre todo para una filosofía práctica cuyo fin es el logro de la paz interior, desligarse de la idea de destino, de que la felicidad o desdicha de los hombres está en manos de los dioses, ideas que en tanto provocan temores y ansiedades, obstaculizan el camino hacia la vida feliz. ¿Y qué dicen de los dioses los epicúreos? Dicen que sí que existen, ya que todos los pueblos hablan de los dioses, debe ser que el consenso general es garantía de verdad. Pero, ¿qué son los dioses? Son como estructuras eternas por donde fluye permanentemente renovada energía, como si se tratara del agua de una cascada. Y además viven en la felicidad, la misma que esos filósofos epicúreos quieren alcanzar imitando la vida de los dioses. Entonces, si felicidad es ausencia de inquietud y esfuerzo, no cabe a los dioses el gobierno del mundo, porque ello supone preocupación, conflicto. Los dioses no dirigen como cree el vulgo los fenómenos naturales, ni se interesan por nosotros, ni a favor ni en contra. De esta manera Epicuro termina con aquellas creencias que eran dogma en la religión olímpica acerca de las deidades favorables y desfavorables que determinaban arbitrariamente los destinos de los hombres. También lanza un dardo a aquellos cultos mistéricos que
que tras amenazar con castigos e intervenciones divinas, prometían la salvación a través de ritos iniciáticos. Vemos entonces que el objetivo principal era desterrar aquellas creencias y también con ellas la ansiedad y los temores que provocaban en los hombres. Los dioses son solo modelos ideales que el hombre debe imitar. Y aquí aparece, como en los estoicos, el ideal del sabio, o sea, de aquel que logra imitar a los dioses, pero no por gracia divina, sino por su propio esfuerzo. Un tratamiento similar va a tener el tema de la muerte, porque allí decía Epicuro, la muerte es nada para nosotros, porque carece de sensación, y lo que carece de sensación no nos importa. O dicho de otra manera, que ya forma parte de un saber popular, y esto está en la carta a Meneceo, cuando la muerte está, no estamos nosotros, y cuando nosotros estamos, la muerte no está. De este modo, Epicuro combate tanto los cultos mistéricos como los postulados platónicos acerca de la preexistencia y supervivencia de las almas después de la muerte, así como la teoría de las transmigraciones. A estas creencias populares, fundadas sobre una filosofía dualista, él opone su monismo. El alma no puede darse separada del cuerpo, que en él nace, con él se desarrolla y con él muere. Y la muerte es nada, y por tanto nada temible, ninguna sensación ni de placer ni de dolor. Por último, aclaremos esto de la buena vida que buscaba a los epicúreos. Toda doctrina ética busca en última instancia la felicidad. El tema en cuestión es ¿qué es esa felicidad? Vimos que para Platón y Aristóteles el bien es la perfección del alma, gobernada por la razón. Para Epicuro, en cambio, el bien es el placer, y el criterio de verdad lo da la sensación o sentimiento de lo agradable, o sea, algo que queda dentro de la subjetividad del individuo. Este principio fue el que le valió al epicureísmo ácidas críticas de sus adversarios. Si la conducta para los epicúreos se rige subjetivamente, es probable sospechar que fueran proclives a la vida licenciosa. Y sin embargo, nada más alejado a esta sospecha, que además provocó todo tipo de persecuciones y calumnias. Algunos en el grupo de sus adversarios lo reconocen, por ejemplo, Séneca, el estoico, cuando dice que los preceptos morales de Epicuro prescriben al hombre, cuando se los examina con cuidado, una conducta sagrada y justa e incluso triste. Y entonces hay que hacer una diferencia, porque hay placeres y placeres. Hay placeres que son necesarios, el comer, el beber, el abrigarse, y hay placeres superfluos como el comer bien, el lujo, la ostentación. Y existe placer como fin último, felicidad, en que consiste el reposo, la total paz del espíritu. Este es el placer que busca Epicuro, también llamado la ataraxia. Se trata entonces de evaluar cuáles son los placeres que nos facilitan el camino. En carta a Meneceo dice Epicuro, cuando decíamos que el placer es el fin, no significábamos los placeres de los disipados, ni aquellos que consisten y quedan en el disfrute, sino la liberación de dolor en el cuerpo y de turbación en la mente. Entonces el criterio recae otra vez en la razón, en la buena filosofía. Es necesaria una conciencia que calcule, que mida las malas consecuencias de cualquier exceso.
La razón entonces aparece nuevamente como testigo de la última palabra, como habilidad de cálculo para controlar los placeres portadores de inquietud y turbación. En suma, todos los aspectos de esta ética epicúrea apuntan a un único fin: la felicidad entendida como quietud espiritual, ausencia de angustia. Y para ello el camino es la vida sencilla, austera, autosuficiente, que disfruta con lo poco, porque la búsqueda de lo mucho causa dolor e inquietud y nos distrae del fin último. Una sentencia que resume lo más atractivo de esta doctrina dice así: si quieres enriquecer a Pitocles, no acreciente sus posesiones, sino reduce sus deseos. Bueno, esto es todo por hoy y terminamos así con la primera parte de este curso de filosofía, que no ha sido sino la vuelta a la oralidad de lo que era mi libro Los griegos en escena. A partir del próximo encuentro nos vamos a ocupar de la filosofía medieval. Y para eso creo voy a traer un especialista en el tema. Así que bueno, hasta la próxima.